Esta semana los estados de Puebla, Morelos, Tlaxcala y la Ciudad de México sufrieron un fuerte sismo que complicó aún más el ya de por sí difícil panorama que habían dejado fenómenos similares en días anteriores. Hoy vamos a analizar las consecuencias en el tren. El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que sea que nos esté escuchando y nos esté descargando este archivo de audio descargable, este podcast, que bueno, pues ahora vamos a salirnos un poquito del tono alegre que nos caracteriza, o por lo menos dicharachero, ¿no? Y burlón y mamón que nos caracteriza porque pues la verdad es que el horno no está para bollos, ¿no? Se sucedió una tragedia en el centro de la República, ¿no? Que es en el centro de la República donde se concentra la mayor parte de la población. Y de las tragedias. Y por ende de las tragedias, ¿no? Tuvimos otro sismo que no superó en su intensidad a los recientemente acaecidos allá en bueno, Oaxaca, acaecidos, ahí en la playa, en la placa de Los Cocos. En Chiapas y Oaxaca, ¿no? Pero sí en sus consecuencias por el lugar donde sucedió. Entonces, pues vamos a platicar, digo, como siempre trae muchas consecuencias esto, muchos temas para analizar y para platicar, y podemos tratar de hacerlo aquí con pues digo, con el mayor respeto posible, y bueno, no, con el mayor respeto que se merece, pero pues tratando de hacer también. Para mí va a ser un reto eso, la Felipe. Plática. Para mí va a ser un reto. Yo fíjate que ya pasaron 3 días del asunto, ¿no? Ahorita para que nos des rápido los pormenores que traigas y de ciencia sobre todo, que es el asunto que más te preocupó. El fuerte, pero a los 2 días de este asunto volvimos a ser los mismos de siempre, y ahorita yo quiero platicar de eso, de cómo ya estamos otra vez sacándonos los ojos unos a otros. No respetamos la tragedia, ni 3 días nos duró el respeto al colectivo. Pues sí, digo, y hay situaciones que lo ameritan y situaciones que no. Digo, sí hay cosas que emputan y pues cosas que yo creo que pues sale la psique de la gente y a mí me maravillan algunas reacciones, ¿no? O sea, las cosas que nos preocupan y las cosas que hacemos ante un escenario como este, a pesar de lo que se diga, ¿no? Porque ya sabes que se dicen pues lo de siempre. Pero bueno, ahorita platicamos de eso, ¿no? Resulta que el martes 19 de septiembre a la 1 de la tarde, más o menos por ahí. 1:17. Se siente en la frontera de Puebla, y entre la frontera de Puebla y Morelos se genera un sismo de 7.1, ¿no? en la escala de Richter, que resulta ser mucho menos intenso. Muchísimo menos, ¿no? Porque yo le escuché, pues ya ves que hubo un chingo de información de eso durante la semana, que para que escale 1 grado tiene que ser 30 veces más poderoso 32 veces, ¿no? La escala es algorítmica, es logarítmica. Es logarítmica, no es lineal. Es decir, por ejemplo, nosotros pensaríamos que si un sismo de 8.2, como fue el de la semana pasada, ¿no? Tendría que ser, bueno, perdón, pues por lo menos 32 veces más potente que el de esta semana. Sí, nosotros pensaríamos que si un sismo va de 8.1 a 8.2 en una escala lineal, estarías hablando del 1.2% de incremento. Pero en realidad estás hablando del 3,200%, porque la escala es logarítmica, es decir, es 32 veces. Ah, cabrón, ¿de un decimal a otro? De un decimal a otro. ¿Que no es de un punto a otro? No, de un decimal a otro, güey. Ah, cabrón. Pues yo leí en la semana ahí un sismólogo de esos de la UNAM, ya ves que
Que en estas situaciones salen en todos pinches lados Bueno, sismólogos. a ese nivel, porque seguramente también la escala va subiendo conforme la intensidad es más grande. Y yo lo que leí es que para pasar de 6 a 7 puntos de grados Richter o 6 a 7 puntos pues, en la escala de Richter, aquí salimos de dudas. la güey. multiplicación era por 30. Y luego para pasar de 7 a 8, pues otra vez por 30. Entonces, un sismo de 8 puntos era 900 veces más potente que uno de 6, porque era por 30, y eso llevaba. Entonces, uno de 9 era 27,000 veces más potente que uno de 6, por poner el ejemplo. Pues resulta ser que entonces el sismo fue incluso mucho menos intenso que el del 85, que curiosamente se dio en la misma fecha, ¿no? El mismo día, de hecho, yo tengo varios compitas que estaban haciendo simulacros. Yo me enteré por WhatsApp del temblor antes que en ningún lado, porque estoy ahí en mis grupos de chalecos rojos, donde un compa pues empezó jugando, el güey, no creo que no dimensionó cómo estaba el temblor, porque mandó un mensaje y me acuerdo que en ese momento me reí, se los compartí a ustedes, que decía que ya le había movido todo el ano por fin el sismo, que ahora sí tenía que ir al proctólogo. Y y luego les dije a ustedes, tembló otra vez allá en CDMX, y luego empecé a ver las reacciones y tómala, que es el sismo más cabrón que yo he vivido, güey. Yo nací en el 91. O sea, no lo he presenciado. La verdad es que yo nunca he estado en un temblor. Yo no sé qué se siente eso de que se te mueve el piso. Y pues es el más cabrón que yo he visto aquí en México. En estragos, en dimensión mediática. Porque, pues a lo mejor Juchitán sí se hizo más mierda que el DF. Escuchaba yo en la semana ahí con Sarmiento que en Juchitán, por poner el lugar icónico, se cayeron 1 de cada 3 casas, güey. O sea, 1 de cada 3 familias se quedó sin techo, sin cantón. Fíjate, un grado Richter equivale a 170 gramos de dinamita. 1.5 equivale a 910 gramos de dinamita. No, pues no, la neta nunca he agarrado dinamita para saber. No, bueno, pero me refiero sí va a la escala, ¿no? 0.5 grados. Ya se había aumentado 8 veces. Ya lo aumentó 8 veces, güey. Entonces 1 grado ya son 6 kilogramos de dinamita. Creo que tienes razón. Entonces es 1 grado lo que lo eleva 30 veces. Que en realidad yo escuché que 32, ¿no? Pues pero bueno, el tema es que si vas de 7.1, de 8.1 a 8.2, es un chingo más. Sí, es un chingo de más potencia. No es así como que, pues ya qué más da, ¿no? Cuando decían cuando salió el meme de ese Peña Nieto que promediaba a 9. Que sube a 9. Sube a 9, pues no. No, creo que ese fue de, bueno. Ese fue del sismo de Juchitán. Pero fue de 8.2, ¿no? Y además que el meme le pusieron que 8.7. Ridículos. Pues para caricaturizar. Pues para caricaturizar, Simón. Y resulta que fue, pues, supuestamente mucho menos intenso que el del 85, güey, porque el del 85 fue de 8.6. Sí. Pero el de 85 tuvo su epicentro en las costas de Michoacán. Y el 400 metros más al oeste que el de ahora. 400 kilómetros. O sea, el de ahora tuvo el epicentro más cerca de los centros poblacionales más grandes, entonces le pegó más rápido y con más potencia. Que tampoco es que, bueno, yo había escuchado, a lo mejor ese dato era falso, güey, que los temblores, los sismos, dependiendo de su potencia, pero viajan a cada 3 segundos recorren 100 kilómetros. Entonces la alarma sísmica funciona a raíz del epicentro. Del epicentro, o sea, se dan cuenta que tembló y pues te anuncia, dependiendo de los kilómetros en que se haya sido lejano el epicentro, te da 5, 10, 15 segundos de ventaja la alarma sísmica con respecto a la hora en que va a llegar. Yo había escuchado que la vez pasada tuvieron 25 segundos, eso es así decires de la gente, ¿no? Uh-huh. Que tuvieron 25 segundos cuando escucharon la alarma y esta vez solamente tuvieron 10 segundos.
pues está muy cabrón. Más o menos coincide con el dato que das, ¿no? Bueno, pues Bueno, entonces, a pesar de ser mucho menos intenso que el de hace 3 semanas, ¿no? Porque el de hace 3 semanas estábamos hablando de ¿qué? De 8.2. 8.2 y ahorita 7.1. 8.2, estás hablando de 50 millones. Bueno, perdón, estás hablando más o menos de 30 millones de toneladas de dinamita, güey. A la verga. Según lo que dice aquí. 30 millones de toneladas, o sea, 30,000 millones de kilos. En el epicentro, ¿no? Y estás hablando fue de 7.1, estás hablando como de 225 millones, como de 225,000 toneladas. Sin embargo, parece ser que más superficial, ¿no? Más cercano de las y capas. Más trepidatorio. Y más trepidatorio y aparte, pues, de nuevo, mucho más cercano, ¿no? Entonces, pues la onda llega mucho más fuerte porque la escala de Richter está medida en el epicentro. Entonces llegó mucho más fuerte a la Ciudad de México. Ahora, yo leía con un sismólogo, Diego Melgar Moctezuma, en un artículo que publicó en la revista Nexos, que bueno, tiene algunas cosas medio raras, ¿no? Ahorita les decimos por qué, pero leía que la zona del vaso del lago de Texcoco, que ahora es, pues hay casas y todo el rollo está urbanizada, pues sirve como caja de resonancia de los sismos, ¿no? Y siempre es la parte más afectada. Que son estas partes donde se sentaron los aztecas, ¿no? Cuando llegaron. O estoy diciendo una mamada. No, esa es la parte, ¿no? Quiero suponer que pues de eso sí vi un meme. Ya ves que no surgieron ahora memes porque era pues sí, estuvo la caja, no, y aparte la caja productora de memes pues fue donde les tembló, güey. Sí, pues fue. O sea, sí, no había mucho margen de burlarse de sí mismos. Pues sí, no, y sobre todo, digo, burlarse de sí mismos en ciertas situaciones está pelada, güey, pero ahora no tanto. Ahora no tanto, pero pues el meme decía que pues este problema nos remonta hasta los tiempos en que un emperador azteca decidió que Mexica decidió que pues había que construir la ciudad donde había dicho la profecía, ¿no? Y la profecía decía que donde vieran una serpiente siendo devorada por un águila ahí mero, parada sobre un nopal y unos blasones ahí del escudo nacional, ahí mero había que fundar nuestra gran Tenochtitlán. Y pues ahí mero, y cada que tiembla, pues vamos a tener estos desvergues. Bueno, no, pero bueno, no cada que tiemble, porque ha temblado muchas veces desde el 85 para acá. Pero en un margen de 32 años, pues ya dos grandes tragedias. Que yo te decía, yo hoy en la mañana ese día, el martes, lo tengo muy presente. Estaba ahí, dejé a los alumnos trabajar, me puse yo a checar el WhatsApp. Y me empezó a llegar ese chiste de que, ay, se me movió el ano y que voy a ir al proctólogo y jajaja, chavo era de Michoacán. A él pues no lo sintió, pero no vivió estragos. Y ya empezaron a llegar los videos. ¿Él estaba en la Ciudad de México? ¿O no, en Michoacán, en Morelia, Michoacán. Entonces le tembló poquito. Pues le tembló suficiente para asustarse, pero aún así alcanzar a hacer poquito humor con el susto. Empezaron a llegar los videos de la ciudad humeando. Eso fue así como bien impactante para mí porque pues parecía una zona de guerra. Y luego ya cuando dimensioné el pedo fue cuando empecé a ver videos de edificios cayéndose y desplomándose. Y creo que yo creo que fue el momento de sensibilización nacional porque mucha raza dice, no compartan esas madres, son puro sensacionalismo, puro amarillismo. ¿Qué? ¿Los edificios cayéndose? Los edificios cayéndose. Pues era la realidad, ¿no? Porque los edificios estaban cayéndose. Pues también es realidad cuando descuartizan a alguien y mandan las fotos de la persona descuartizada, pero creo que tiene sentidos diferentes. Bueno, en el sentido de compartirlo, pues sí lo estás viendo nada más por morbo, pero... Ajá. Pero lo del sismo, hay gente que nomás lo ve por morbo porque no todo es la Ciudad de México, entonces en muchos lados vivieron la tragedia a lo lejos, sin siquiera haber sentido el sismo, pero a mí me sensibilizó.
de una manera en que no me había sensibilizado.